Muy bien, vamos a continuar y vamos a orar y entregar esta última clase para este año al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la gracia que tú nos has dado para llevarnos a este punto en ti, contigo, Señor. Y pedimos ahora tu unción, tu guianza sobre esta última clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el propósito de Dios es cambiarnos y llevarnos de gloria en gloria. Y algo que necesitamos es el arrepentimiento que viene de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces Dios es el que da la iniciativa. De hecho, Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atrae. Entonces, el Padre está trabajando en nuestro arrepentimiento, nuestra salvación. Me acuerdo de una visión antes de que se fue para estar con el Señor. El doctor Brian Bailey escribió un libro que se llama El amado Padre. Creo que fue el último libro que él escribió. Y él tuvo una visión. Y en esa visión, él vio al Padre involucrado en la vida de una persona. Y el Padre lo estaba guiándolo y poniéndolo en el camino que el Padre tenía para esa persona. Y lo que él se dio cuenta era cuán involucrado el Padre está en nuestras vidas. Cuán involucrado está el Padre en nuestras vidas. Él está muy consciente de nuestras necesidades. Vamos a Mateo. Capítulo 6, versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así tan íntimamente está involucrado el Padre en su vida y mi vida. Usted quizás está pensando, ¿cómo voy a pagar el alquiler de este mes? Usted sabe que el Padre ya sabe su necesidad. Un hermano que está vivo tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor Jesús le explicó algo acerca de la oración. Y el Hijo de Dios le dijo al hermano, básicamente mi padre y yo trabajamos, él dijo, por invitación. La oración es invitación. El Padre conoce todas las necesidades, pero Él también trabaja por invitación, la oración, a responder a Él. Y algo, hermanos, que yo he visto en mi vida personal, es como dice la palabra de Dios, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y algo que me gusta, y yo trato de hacerlo todas las mañanas, es levantarme temprano y a ir en mi aposento, en mi lugar secreto. Y ahí es donde yo derramo mi corazón, donde yo estudio, estoy en la presencia de Dios, lo adoro. Y es ahí donde yo encuentro
en esa comunión y esa intimidad de dar mi solicitud, de hacer mis peticiones, de presentar circunstancias, situaciones, y luego ver al Padre trabajar en contestarlas. Y hay una seguridad que viene cuando podemos acercarnos en ese lugar secreto y compartir. Él ya sabe, pero ¿sabe qué? El Padre está muy interesado en una relación con nosotros. Él sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que le damos la invitación. Hay otro ejemplo de este hermano, que el Señor lo llevó en el Espíritu y dijo, quiero enseñarle algo. Y lo llevó a una iglesia. Y en esa iglesia ella vio una mujer y tenía una hija, tenía una niña, una pequeña, muy pequeña niña, casi bebé. Y el Señor dijo, ella está resentida conmigo. Porque ella cree que no le estoy proviendo, no le estoy escuchando, no le estoy dando el trabajo, no le estoy dando lo que ella está pidiendo. Pero necesito explicarle algo. Ella está aquí en este lugar, en esta iglesia, porque aquí están sus padres. Pero mi voluntad para ella es estar en otro lugar. Y el Señor lo llevó en el Espíritu y le llevó a otra iglesia. Y ahí le dijo, ve a ese empresario, él necesita una secretaria. Y es mi voluntad, yo he ordenado, de que él contratara a ella. Y ve a esa anciana que está ahí. Yo he ordenado en mi voluntad que ella se cuidara de su niña mientras que ella trabaja. Pero es que la cosa es de que ella no está respondiendo a mi voluntad y quiere quedar aquí en la iglesia. Y luego el Señor le mostró el camino. Y el camino donde estaba esa otra iglesia, él vio de que el camino de ella estaba lleno de luz y en ese camino había provisión, que Dios había puesto muchos ángeles y provisión. Y el Señor le mostró el camino donde ella estaba caminando espiritualmente, que es muy oscuro. Y él dijo, estoy haciendo lo que yo puedo, pero lo que tengo para ella es allá. Entonces el Padre conoce nuestras necesidades, pero también tenemos que caminar conforme a su voluntad. Y cuando caminamos conforme a su voluntad, vamos a encontrar lo que Él tiene preparado para nosotros. Eso no significa que todo va a ser fácil, jamás. El Señor me llamó a Honduras primero. Y fue un lugar muy difícil. De hecho, Honduras para mí consiste en dos palabras, hondo y duro. Y representaba la obra que Dios estaba haciendo en mi vida. Sí. Y después me llevó a Guatemala. No sé qué significa Guate, pero mala es otra cosa no buena. Y luego, aleluya, me llevó al paraíso, a Costa Rica. No. Mi tiempo aquí fue muy lindo. Pero el punto es, en cada área el Señor nos llevó, hemos encontrado su provisión. Aunque a veces fue muy duro y muy difícil. Pero yo quiero que tengas esa confianza. El Señor ya sabe, el Padre ya sabe. Toma ese tiempo, compártelo con Él. A veces nosotros tenemos que ajustarnos a su voluntad en áreas que Él está pidiendo. Entonces la bondad de Dios es la iniciativa de Dios. Y vemos ese ejemplo en el libro de Isaías capítulo 6. Hay un profeta que es muy piadoso y él está profetizando los ayes del Señor. En capítulo 5, versículo 18, ay de los que traen la iniquidad. Versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. 21, ay de los sabios que en sus propios ojos
Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino. Y luego en capítulo 6 él tiene una revelación y ve la santidad de Dios, versículo 3, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora él profetiza y dice, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí tenemos una demostración de la bondad de Dios, la iniciativa de Dios, la gracia de Dios en la vida de Isaías. Y él está haciendo la voluntad de Dios y diciendo, ay de esto y ay de otro, ay de esto, ay de otro. Pero había algo en él que Dios quería tocar también. No solo el ay de allá, pero el ay de aquí. Y él tiene una revelación, una visión y ve la santidad de Dios y escucha el triple santo, 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 santo. Y en esa manifestación de la santidad de Dios, esa mancha de pecado en él sale a la luz. Entonces necesitamos para arrepentir la bondad de Dios que revela. Él da la iniciativa. Y una manera muy fácil o muy buena para orar es, Señor, revélame, escudriñame. Averigua si hay alguna iniquidad en mí. Límpiame. Entonces el Señor va a manifestar algo de su carácter en nuestra vida. En Salmos 36, versículo 9, Salmos 36, versículo 9. En tu luz veremos la luz. Cuando tú nos das una revelación, nos ilumina, podemos ver. En Hechos 3, 19 y 20, arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es un cambio de pensar, pero no vamos a cambiar de opinión o pensar a menos que Dios revele la verdad, a menos que Dios de su iniciativa, en su gracia, revele algo. Por eso debemos orar, Señor, escudriñame, muéstrame, enséñame. Hermanos, yo le digo una cosa. El Señor sabe cómo contestar oraciones así. Señor, revela lo que hay en mí. El día siguiente, usted se levanta va al trabajo y alguien le dice algo y usted responde como un cohete. ¡Capum! Y usted dice, ¿pero de dónde vino eso? Y se siente molesto y enojado y ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Es el diablo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Vete de mí. Y el Señor dice, estoy respondiendo a sus oraciones. Estoy mostrando lo que hay en ti. Eso. Sí, eso. Entonces el Señor revela, Él da la iniciativa, Él usa circunstancias, personas, situaciones, y luego en su bondad, su benignidad, Él nos conduce hacia el arrepentimiento. En ese encuentro somos transformados por la renovación de nuestra mente. Fortalezas, imaginaciones, actitudes son destruidos o removidos por medio de la verdad. Cristo vino lleno de gracia y verdad.
Regresando a Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Recibimos de la gracia, de la plenitud del Señor, de su bondad, de su verdad, y somos transformados, renovados, somos cambiados. Y hay un ciclo, hay como un proceso continuo de la revelación del Señor que trae esa convicción, que trae ese arrepentimiento, que trae esa conversión, somos convertidos, cambiamos de dirección, caminamos en un nuevo camino y nuestros pecados son borrados. Ya no practicamos, ya no sucede eso. Es más de decir, Señor, perdóname. Estamos hablando de que se borran, que se quitan de nuestra vida. ¿Cómo se quitan? Si hay un ladrón y él camina en el camino de robar, y él encuentra arrepentimiento y se convierte al Señor, y cambia de dirección y empieza a caminar en justicia y ya no roba, ya no está en el camino de hurto y robo, ya está en el camino de justicia, y ese pecado que él tenía ya no está en su vida, es borrado por caminar en un camino diferente, un camino de santidad, Isaías 35, que vamos a tocar. Este es un proceso continuo en nuestra vida, toda nuestra vida. Ese cimiento de arrepentimiento es como el cimiento o como estas columnas. No son realmente un cimiento, pero sostengan el techo. Ahora, yo era albañil y en los estados trabajaba pegando block y haciendo chimeneas y entonces a veces mucho de mi trabajo era de construir el cimiento que por casi siempre estaba debajo de la tierra. Entonces vino alguien para escarbar y dejaron un gran, a veces quizás el tamaño de este lugar aquí. Un gran hueco en la tierra, quizás a 3.5 metros de profundidad. Mi trabajo era levantar un cimiento, chorrear la base de cemento con varillas, levantar el bloque, llenar el bloque con varillas y cemento, y levantar el cimiento y prepararlo para la siguiente persona que iba a venir y levantar la casa encima del cimiento. Ahora, el hecho que ya está terminada la casa y no se ve el cimiento, no significa que el cimiento está ahí. El cimiento siempre va a sostener la casa, el segundo piso, el tercer piso, el techo. Igual el arrepentimiento, es un cimiento que siempre forma la base de nuestra fe cristiana. Siempre. En Jeremías 48, versículo 8, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Entonces, está hablando, por ejemplo, de vino. Y entonces cuando hicieron el vino, lo dejaron sentar. Y bajo todo el sedimento,
Y lo que tenían que hacer después es vaciar eso en otra vasija y dejar el residuo de los sedimentos ahí. Luego esa vasija se dejaba sentar y con tiempo quedaba un poquito de sedimento y se agarraba eso y lo vaciaba en otra vasija. Y cada vez que se vaciaba, se hizo más puro y más puro. Pero ¿qué sucede? Cuando no hay cambios en nuestra vida, el sedimento es como un pozo estancado y empieza a tener olor. Y ese olor espiritualmente habla de lo que es el pecado, lo que es la carne. Dios lo que hace es, Él quiere llevarnos de una experiencia a otra experiencia, donde somos vaciados de un vasija hasta otra vasija. Y hemos vivido eso, mi familia, de estar en los Estados, ser vaciado en una vasija a Honduras, y después ser vaciado de Honduras a Guatemala, y de Guatemala a Costa Rica. Y siempre hay experiencias donde Dios nos lleva, pero es con el fin y el propósito de purificarnos. En Romanos 8:28, todas las cosas que suceden en nuestra vida, todas las cosas, significa lo bueno y lo malo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí hay una clave. Tenemos que conocer su propósito y caminar en ese propósito. Cuando mi esposa y yo fuimos a Honduras, lo que se había presentado a nosotros en la obra y el trabajo era una cosa. Y al llegar ahí se convirtió en otra cosa que yo no quería. Y la situación no era como habíamos pensado, lo que se había dicho. Y después de como un año, año y medio, no menos, creo que como un año, hasta puede ser quizás 9 meses. Un día yo dije a mi esposa, ya no más, vámonos. Dice mi esposa, no podemos. Esta es la voluntad de Dios. No podemos salir. No podemos salir de la voluntad de Dios. Oh, no quería escuchar eso, pero ella tenía razón. Un día regreso al trabajo y mi esposa me recibe y dice, vámonos, ya no soporto estar aquí. Yo le dije, oh no, si nos vamos a salir, estar fuera de la voluntad de Dios, tenemos que quedarnos. Y mutuamente nos ayuda lo uno al otro, a animarnos uno al otro. Y nos dimos cuenta que todo lo que estaba sucediendo era para nuestro bien. Aún los tiempos difíciles y duros. Tiempos como se acabó la plata y faltaban 2 semanas. No había. ¿Qué vamos a hacer? Un día tenemos que ir buscando en los pantalones, en las gavetas, buscando monedas y juntando todo lo que podemos encontrar. Hermano, es impresionante donde se puede encontrar monedas en la casa. Están por todos lados. Y ahora lo que hacemos es esto. Yo voy a hacer una compra, el cambio lo ponemos en un jarro. Y después con tiempo se da cuenta, wow, cada poquito empieza a amontonar, ¿verdad? Y sacamos de ahí para hacer compras. Entonces, todas las cosas nos sirven para bien. Pero esto sí, tenemos que quedarnos en el propósito de Dios. Y a veces eso es duro. Y hemos vivido momentos duros en la economía, social, en relación con personas. Pero algo hemos aprendido, que en esos tiempos hay que ir al lugar secreto.
Hay que dar la invitación al Padre a trabajar. Él ya conoce lo que necesitamos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Él sabe. Él es un buen Padre. Y sabe que los buen padres no contestan y dan todo lo que los hijos quieren. ¿Verdad? Vamos a ir a comer. ¡Oh, qué rico! Dicen los niños. Y después van al restaurante. ¿Qué es lo que quiere? Yo quiero un galón de chocolate, hielo, helado de chocolate. No, sí, pero a mí me gusta, papi. No. Si usted come un galón de chocolate, de hielo, helado de chocolate, te vas a enfermar. Primero vamos a comer tortillas con churrasco y cebollinas y a todo de elote. Allá en San Lucas, los Alpes. Casi cada fin de semana, y muchas veces fuimos mi esposa y yo, mi hija, a comer ahí. Vivimos en los Alpes, San Lucas, Zacatepec es los Alpes. Sí. Entonces, y después usted puede tener un poquito de helado. Pero Dios no siempre da lo que queremos, ¿verdad? Porque como buen padre, quizás no es el tiempo. Quizás es el momento que Él quiere enseñarnos algo. En Isaías 45, versículo 3. Usted sabe que hay tesoros que Dios tiene para nosotros, pero están en lugares secretos, en lugares escondidos. Isaías 45:3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. En inglés dice, te daré los tesoros en lugares oscuros. Y una vez, la esposa de Dr. Bailey estaba muy enferma, estaba en el hospital. Y el Señor le dijo, usted quiere salir de esta prueba, ¿verdad? Dijo, sí, Señor, quiero salir de esto ya. Yo no quiero estar en esta prueba. Y el Señor dijo, vea, hay cosas en esta prueba que son tesoros y usted solamente lo va a encontrar en esta prueba. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Toma el tiempo para recoger esos tesoros. No es fácil, pero digo una cosa, hermanos. Cuando vas por un tiempo de oscuridad, tú sabes que la noche, ahorita es de noche, pero en como 8 horas empieza el amanecer y un día nuevo, luz. La noche pasa siempre a día y después hay días y luego que siguen son noches. Y así son nuestras vidas. Días de bendición, de luz, días de oscuridad. Pero Dios tiene algo ahí, tesoros. Cosas que vamos a aprender en esos tiempos que no se pueden tener cuando todo es de bendición. Y cuando uno sale de esa oscuridad, llevan esos tesoros aquí. Y nos damos cuenta, todo obra para nuestro bien. Dios está haciendo algo en mi vida. En esos tiempos, la mansedumbre es clave. La mansedumbre es clave. La mansedumbre es una santa aceptancia de nuestras situaciones. Usted sabe que el Señor Jesús podía discernir las circunstancias. Él sabía, por ejemplo, en Juan 19, versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte
y que tengo autoridad para soltarte. Vea cómo respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El Señor Jesús sabía que esto era un Romanos 8:28 para él. Y él entendió de que su padre le había dado autoridad a Pilato para crucificarlo. Yo recuerdo leyendo a alguien, no sé, un comentario. ¿Qué padre sería tan cruel con su hijo? No puedo servir a un Dios que es tan cruel con su hijo que lo deja morir así. En lo natural, tiene razón. Yo recuerdo cuando mi hija de como 2 años y medio tenía que recibir una vacuna. Y la vacuna era la inyección, yo no sé por qué, pero tenía que ser en su pierna. Y llevamos a mi hija al doctor. Cuando mi hija vio al doctor con la aguja, ella sabía lo que venía. Y mi hija empezó a rogarme, implorándome, llorando. No, papi, no, papi, no, daddy, no, daddy, please, no, daddy, no, daddy. Mi corazón estaba quebrantando en pedazos. Yo pude haber dicho, doctor Belios, no lo hagas. Pero era importante para ella. Y le dije con un corazón quebrantado, lo siento, Cami, es necesario. Y yo fui y la abracé y ella rogando y llorando, y viene la aguja y lo mete en su pierna y ella pega un grito. Yo tenía la potestad para decir no. Si yo sentía así con mi hija, ¿cómo usted cree que el padre sintió con su hijo? Y fue él que dio permiso a Pilato a crucificar a su hijo. Lo hizo por amor. ¿Por qué por qué un padre hace eso? Porque estaba pensando de nuestras vidas, de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Y aún para el Padre, todas las cosas obraban para su bien. Porque al final de cuentas, vamos a estar en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Un día, un cielo nuevo y una tierra nueva, y las cosas viejas pasarán y ni serán recordados. En ese tiempo de la eternidad. Y en ese tiempo, cuando todo ha sido restaurado, y el Hades de la muerte vencido, todos sus hijos con sus cuerpos glorificados, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, el Padre va a ver a su Hijo va a ver a su Padre, el Espíritu Santo va a dar testimonio, y el Padre va a decir, valió la pena, ¿verdad, hijo? El Hijo va a decir, sí, Padre, valió la pena. Un día Pastor Bailey preguntó al Señor, cuando él tuvo una visión de él, él dijo, no entiendo por qué el Señor lo hace, pero dice, lo vio caminando en el infierno. Dice que el dolor, la tristeza, la agonía del Señor de ver esas multitudes perdidos, sabiendo de que Él murió por ellos.
y rechazaron esa salvación. Entonces le dijo, Señor, ¿por qué si usted sabía que esto iba a acontecer, no hubiera sido mejor no hacer nada? ¿Por qué lo hiciste? Y dijo que en ese momento fue llevado en el Espíritu y estaba enfrente del trono. El trono estaba atrás de él. Y dice, él vio una gran grupo de personas, hombres. Dice que cada uno eran como el Señor. Hermoso como el Señor, glorioso como el Señor. Transformado en su imagen y semejanza. Y el Señor dijo, por ellos valió la pena. Por ellos. Por ellos. A veces a veces los finqueros, ellos siembran, pero a veces no cosechan el 100%. Quizás el 80%. Pero después cuando entra lo que tienen, dicen, valió la pena. Porque el Señor sabía de antemano, por eso dice que es el Cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. El Padre ya sabía, antes que fuese la tierra, antes que nos hizo, ya sabía, pero había algo que Él estaba buscando. Él estaba buscando a aquellos que Él vio de antemano, los que iban a recibir a Cristo, que iban a aceptar su invitación. A todos son llamados, pero no todos escogen, no todos responden. Pero Él vio a aquellos que iban a responder y los que iban a estar con Él por toda la eternidad, que por amor a Él, por amor del Señor, iban a negar sus vidas y entrar en el plan de Dios y participar con el Señor en sus propósitos, y que iban a rendir sus vidas y permitir al Espíritu Santo obrar y trabajar en sus vidas para llevar a cabo los propósitos de Dios en ellos y transformarlos más y más a lo que Dios deseaba desde el principio. Vean, si lo piensas así, y se puede, si Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran obedecido a Dios, Adán tenía la oportunidad de llevar la raza humana a un futuro glorioso. Pero él falló, Dios sabía, y vino el segundo hombre, el postrer Adán. Y él ahora va a llevarnos a un glorioso futuro en el Señor. Y Dios quiere que en ese proceso que tenemos una visión de sus propósitos y dónde Él quiere llevarnos. Como dice, te sacaré y te introduciré en mi monte santo. Desde el principio Dios quiere poner en nuestro corazón una visión del alto y supremo llamamiento de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Él nos escogió en Él. Él nos escogió en Jesucristo para estar delante de Él. Versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya vio eso. Eso es nuestra identidad. Eso es nuestra posición en Él. Eso es lo que el Padre anhela. Como somos criaturas, somos como, usted sabe que el arca de pacto, ese mueble, fue usado de un árbol que se llama acacia. Y es un árbol torcido, con nudos y muy duro. Pero ese árbol
lo cortaron, lo formaron para hacer la caja de madera y luego forraron todo adentro y por fuera con oro. Y eso fue el arca del pacto. Y dentro pusieron Moisés los 10 mandamientos. Y esa arca de pacto también representa nuestro corazón, nuestra vida. Un nuevo pacto haré con vosotros y escribiré mis leyes sobre su corazón. Y Dios quiere forrarnos de adentro, que nuestro carácter, con ese oro, su carácter divino. Y por fuera somos cubiertos con el carácter, la justicia del Señor. Tenemos la justicia imputada, pero queremos tener la justicia impartida. Y tener dentro y por fuera su naturaleza divina en nuestras vidas. Pero es Él que nos cubre, porque por naturaleza somos torcidos, no somos rectos. Pero Él nos toma y nos endereza y nos pule. Y Él deleita de llenarnos y cubrirnos con su naturaleza divina. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, dice el versículo 9, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristezas. La tristeza de contristado que nos lleva a arrepentimiento, una tristeza que nos lleva a arrepentir ante Dios. Es una convicción que hemos recibido, que no hemos agradado a Dios. Y entonces, a base de eso, esa convicción nos lleva a arrepentir. Vean, mi esposa y yo tenemos un acuerdo, si lo puedo decir así. No vamos a dormir, como dice la Escritura en Efesios, no deje que el sol, ¿cómo es? Que se cae sobre vuestra ira. En otras palabras, no te acuestas enojado o molestos. Entonces, tenemos ese acuerdo de que si algo sucede entre el día, buscamos esa reconciliación. Porque ya después de 24 años de matrimonio, vamos alcanzando 25, ya nos conocemos muy bien y somos muy sensibles, y cuando no estamos en armonía, ella se siente mal y yo también. Y no queremos continuar así. Entonces, muy rápidamente tratamos de resolver la situación. ¿Por qué? Porque eso produce una tristeza que nos lleva a un arrepentimiento, porque queremos una restauración. Queremos regresar a esa armonía. Y queremos también
superar esa situación para que no suceda otra vez. Entonces, eso es tristeza, que es una buena tristeza. Algo que produce arrepentimiento, la tristeza que es según Dios. Pero hay una tristeza que es del mundo. Lo que eso es un remordimiento, lamento porque tengo dolor o perdí algo, pero no produce arrepentimiento. Y hermanos, yo veo eso en mi iglesia. Yo veo a personas que viven en unión libre y no vienen a la iglesia, o sea, viven afuera, pero un día se sienten mal y vienen a la iglesia y se están llorando y dicen: pastor, mi situación está mal, no me va bien. Bueno, arrepiéntate. Tienes que dejar. Sí, pastor, tiene razón. Pero no hacen el cambio. Y siguen ese sufrimiento. Entonces, y no solo eso, en otras situaciones también. Hay un remordimiento. Me siento arrepentido por el dolor que tengo o la falta que tengo, lo que he perdido, pero nada de eso lo lleva a un cambio de pensar y cambio de dirección. Cuando hay un arrepentimiento genuino, como dice Mateo 3:8, creo que Mateo 3:8, Juan Bautista dice, muestra fruto de arrepentimiento. Cuando hay ese arrepentimiento, eso es una manifestación de la benignidad de Dios. Y cuando viene esa tristeza según Dios, es importante responder a la voz de Dios. Hebreos 4, versículo 3. Hebreos 4, versículo 3. Por tanto, es 7, perdón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso es lo que muchos hacen. Escuchen la voz de Dios. Saben, pero endurecen su corazón a esa convicción y no responden. El arrepentimiento genuino nos conduce nos lleva a ese cambio en el Señor para que seamos transformados. Jeremías 31:19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esa convicción al responder es, reconocemos nuestra falta, sentimos una vergüenza delante del Señor y luego respondemos a esa convicción. En este proceso, Proverbios 28, versículo 14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor de Dios es algo que necesitamos, que nos hace apartar del mal. Pero si alguien endurece su corazón y no responde a esa convicción, solamente le va a traer mal. Ahora, el propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria.
Y Hebreos 12:23 habla de Dios tomando a un hombre justo y lo hace perfecto. Y vemos este proceso en la vida de Job. Job era un hombre justo y perfecto, pero Dios quería llevarlo a un nuevo nivel de gloria. Yo me di cuenta de algo, hermanos, en la vida de Moisés. Moisés tenía una relación con Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, él tuvo encuentros con el Señor en monte Sinaí, donde él dijo, muéstrame tu gloria. Aún en nuestra intimidad con Dios hay niveles de gloria en Él. Y Dios siempre quiere llevarnos más alto. En el tabernáculo de Moisés, la gloria de Dios descendió en la nube, Él entraba. Pero cuando Él subió al monte Sinaí, dice que estaba rodeado, estaba lleno de oscuridad, pero Dios estaba dentro. Y creo que Salmos 18:11 dice que Dios se rodea. Estoy parafraseando, 18:11. Vamos a ver si lo tengo correcto. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de cielos. ¿Por qué el Señor se rodea así? Porque si realmente amamos al Señor y queremos estar cerca a Él, vamos a entender que la oscuridad que Él permite en nuestras vidas es solamente un paso, es solamente algo que va a probarnos a ver si vamos a pasar, continuar para llegar a esa meta. Y Moisés anhelaba al Señor y él subió en esa oscuridad, el pueblo se alejó, tenía miedo. Y Dios nos prueba de esa manera. Quiero ver. Aquí estoy. ¿Vas a alejar o vas a confiar en mí? Cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor durmiendo en la popa, Él había dicho, pasemos al otro lado. Y cuando vino la tempestad, ellos se preocuparon y de una manera como regañó al Señor y dijo, no te preocupes de mí, de nosotros. Y cuando vino la gran bonanza y calmó la tempestad y el viento, ellos dijeron, ¿qué hombre es este? Y era Jehová. Y ellos estaban debajo del abrigo del Altísimo y ellos no sabían. Si ellos hubieran tenido la revelación de quién era ese hombre, yo creo que ellos también hubieran dicho, bueno, si Él es Jehová y Él está durmiendo, vamos a dormir también bajo el abrigo. Él dijo, pasemos al otro lado. A Él le toca a llevarnos al otro lado. Él no va a hundir, Él no va a morir. Cuando tenemos una revelación del Señor en medio de la tempestad y oscuridad de nuestra vida y tenemos esa revelación, quién realmente es Él que está con nosotros. Él que dijo, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Cuando tenemos esa revelación, entonces podemos decir, bueno, si Él está permitiendo esa tempestad y Él está descansando en reposo, yo me voy a acostar a tu lado. El mejor lugar es estar a tu lado. Amén. No hay mayor o mejor lugar que estar a su lado en el lugar secreto, en medio de la oscuridad y tempestad. Él nos va a llevar al otro lado. Él tiene un fin y propósito para nosotros. Un pastor, la esposa del pastor Bailey, el Señor le dijo a ella, yo nunca meto mi pueblo en cuevas. Siempre pasan por túneles. Entonces, en este proceso de Job, él pasó por una gran prueba de oscuridad. Y el Señor ahí quería en esa oscuridad, quería sacar a la luz algo que estaba dentro de él.
¿Y cuál fue la respuesta de Job después de su encuentro con el Señor? Este hombre justo, perfecto, que Dios quería llevarlo de un nivel de gloria a otro, en Job 42. Él dijo estas palabras al Señor, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como sucedió con Isaías. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Todo ese proceso de llevar Job de un nivel de gloria a otro, esa oscuridad no era un castigo. Esa prueba, quizás de 1 año a 18 meses, no era castigo. Sí, el enemigo estaba involucrado, pero solamente porque Dios le dio el permiso. Y Dios usó a Satanás como un instrumento. Y de repente algo adentro, profundo en Job sale. Y él empieza a justificar a sí mismo más que Dios. Y él empieza a decir cosas no debidas, cosas indebidas. Entonces en capítulo 38, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Él tenía todas estas preguntas reclamando al Señor. Y luego Job responde de esta manera. Él estaba recibiendo instrucción del Señor en capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces Job dice, me metí en muchos problemas. Entonces dice versículo 4, Job responde, dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca. Una vez hablé, pero ahora no me responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Y sabe lo que dice Jehová? Versículo 6. No te vas a escapar tan fácilmente, Job. Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. Job ya está sintiendo muy pequeño. Muy pequeño. Y luego, capítulo 42, yo conozco, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Recuerda en capítulo 38, el Señor dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Entonces Job dice, versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Soy yo, Señor. Cosas demasiado maravillas para mí que yo no comprendía. Señor, yo estaba hablando como un necio, un tonto. Y dice, ahora te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. Ya su actitud ha cambiado, ya él es muy manso delante del Señor. Y se humilla ante el Señor y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Este es hombre justo?
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que Dios estaba buscando en la vida de Job. Todo esto tiene como un propósito este arrepentimiento. En Lucas capítulo 3 hay un camino que Dios tiene para nosotros. Lucas capítulo 3, versículos 4 y 5. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y te bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Estamos preparando, hermanos, a través del arrepentimiento, un camino para el Señor en nuestras vidas. La clave es que Dios quiere poner su hacha. Mateo capítulo 3, versículo 10. Había una raíz en la vida de Job y el Señor tiene un hacha y quería poner esa hacha a la raíz. En Hechos capítulo 3, 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado en el fuego. Y había algo profundo, una raíz que Dios quería cortar, porque no quería que esa raíz produciera ese fruto. Era un hombre justo y perfecto, pero Dios podía ver algo dentro de él. Y al final Dios lo cortó y lo sacó. Dios tiene un plan para restaurarnos, que incluye también la ley de Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Por qué Dios permite eso en nuestras vidas? Es porque Dios usa las consecuencias para también corregirnos. David era un hombre muy cerca del Señor. Él estaba en lugar santísimo en su gloria y presencia. Sin embargo, él mató a un hombre, cometió adulterio y mató a un hombre y trató de esconderlo. Usted sabe que por 20 años después, David experimentó tragedia tras tragedia. Como 15 juicios vino. Él pidió perdón al Señor y el Señor lo perdonó. Pero él sufrió. Porque a través de lo que él sembró adulterio con una mujer. Su hijo, él cosechó eso cuando su hijo Absalón acostó con sus mujeres, sus concubinas. Lo que él hizo en secreto salió públicamente para todos. Y David tenía que pasar por eso. Y él empezó a entender el daño que él había hecho, no solamente a Dios, pero a otros. Y Dios permita esa cosecha para llevarnos a un arrepentimiento más profundo. Y David escribió muchos salmos, los salmos capítulo 6, que Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, Salmos 102, Salmos 130, Salmos 143. Son salmos de arrepentimiento, de agonía, de sufrimiento. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él aceptó los juicios de Dios y él permitió que eso le llevara a un quebrantamiento. Se humilló aún más ante Dios.
y Dios le dio gracia. Y el resultado de esto fue que él fue restaurado, y en Ezequiel 47, versículos 24 y 25, Ezequiel 47, 24 y 25, y Jeremías 30, versículo 9. Él será rey de Israel en el reino milenial y para siempre. Jeremías 30, versículo 9. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, no aceptó los juicios. Esaú no era hombre conforme al corazón de Dios. Una persona que tiene un corazón conforme a Dios es uno que está dispuesto a aceptar como David los juicios, las consecuencias, pero Dios lo usa para transformarlo. Pastor Bailey, Dr. Bailey nos relató, está en sus libros también, pero que una vez él fue llevado en el Espíritu al reino milenial. Y él estaba ahí, vio el templo, y mientras que estaba contemplando el templo de Ezequiel, dice que él golpeó a alguien. Y cuando se volteó para ver quién era, a su asombro era el rey David. Y el rey David venía con sus consejeros. Dice que era asombroso. Dice, el temor de Dios vino sobre Pastor Bailey, porque él vio dos cualidades en David. Vio la gran humildad de David y la gran mansedumbre del Señor. La humildad y la mansedumbre es algo que es necesario para reinar con Cristo y entrar en el reino milenial. Y durante este proceso, en vez de endurecer y rechazar los juicios del Señor, Él permitió ese dolor, esa cosecha, a llevarlo a humillarse, quebrantarse ante el Señor. Él lo aceptó y Dios obró una gran obra en él y lo restauró. Bueno, yo no creo que tengo tiempo, pero rápidamente vamos a leer 2 Corintios 7 y ver en versículo 11 7 evidencias de un arrepentimiento genuino. Esto está en su libro, pero dice, porque aquí esto mismo de que hayas sido contristado según Dios, número 1, ¿qué solicitud? Eso significa un nuevo enfoque, hay una nueva cautela en nuestra forma de andar. Luego produjo en vosotros qué defensa, eso es apología, la limpieza, hay una restitución de lo que uno ha cometido como saqueo y restituyó 4 veces. Luego, qué indignación, que significa aborrecer el mal que uno ha hecho. Qué celo, hay un nuevo deseo hacia el Señor, un nuevo celo en justicia y santidad. Qué vindicación, eso, un nuevo deseo, un ardiente afecto en todo